Muy buenos días, un año más en el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Vengo a referirles las últimas novedades del equipo de trabajo que se está organizando en torno a esta materia, a este tema que tantas preocupaciones nos está generando. Los últimos datos hablan de 45.000 alumnos intervenidos por el tema de acoso escolar y 1 de cada 3 con autolesiones o intento de suicidio. Hoy vengo a traerles buenas noticias con respecto a cómo intervenir si un hijo o una hija está siendo víctima de acoso escolar. En primer lugar, y como dije el año pasado, una cosa es el hostigamiento y otra cosa es el acoso escolar. Por tanto, en primer lugar hay que determinar muy bien las causas que están motivando el sufrimiento, el dolor del alumno o de la alumna. Pero hoy lo que quiero transmitirles es justamente el contenido de la conferencia que daré el día 6 de mayo en la isla de Lanzarote, concretamente en el archivo histórico, en torno a las consecuencias que de una situación de acoso se pueden derivar en un centro escolar. La primera cuestión que hemos dilucidado ha sido la responsabilidad jurídica, el concepto de persona jurídica cuando uno interpone una denuncia por cualquier otro delito. Resulta que los colegios privados y concertados sí que caben dentro de esta tipificación de persona jurídica, es decir, el hecho de que una denuncia se archive porque el acosador o acosadora es un menor no significa que los directores o las directoras, incluso los coordinadores de salud y bienestar de los centros escolares, públicos y concertados, no tengan una responsabilidad por no haber garantizado, por no haber protegido, por no haber cuidado en debida forma a ese niño o a esa niña o a ese adolescente. Cuando comenzamos con el compliance antiacoso, que será algo que los centros privados y concertados puedan contratar, es decir, la medición de los riesgos y la prevención de esos riesgos mediante protocolos perfectamente establecidos con medidores internacionales de calidad, resulta que el colegio privado, el instituto privado, podrá ser puesto delante de un juez y de un fiscal para exigir esa responsabilidad como persona jurídica. Cuando iniciamos el proyecto de investigación que les comenté el año pasado, resulta que los políticos habían exonerado a los centros públicos de esta responsabilidad jurídica. De esto hablaré en la charla. Es decir, muchos directores y directoras de centros públicos, colegios o institutos saben perfectamente que un juez o un fiscal nunca los llamará como parte implicada por dejación de funciones, por no vigilar adecuadamente a ese menor en el colegio o en el instituto. Y aquí está la clave, es decir, si alguien paga un colegio privado o subvencionado, va a estar protegido. Sin embargo, un alumno o una alumna en la educación pública no tiene esa cobertura. Segundo punto, al margen de la responsabilidad jurídica desde el punto de vista penal, lógicamente los padres, las familias, tienen otra vía, que sería la responsabilidad patrimonial en el centro público. Es decir, cuando uno hace uso de un servicio público y este no funciona adecuadamente, hay una responsabilidad por el mal servicio público. De esto no hablan los directores y las directoras a los padres. Es el mismo caso para cuando un alumno tiene un accidente en el centro. Hay un seguro escolar y ese seguro escolar contempla pues desde el accidente fortuito o al accidente que ha ocurrido de nuevo por falta de vigilancia. En el caso de que el acoso escolar haya sido conocido desde el principio, y hablaremos de cómo hacerlo constar por escrito, los daños psicológicos, emocionales del niño o de la niña en el colegio o en el instituto van a ser lógicamente uno de las consecuencias exigidas como compensación a través de un servicio de psicología, por ejemplo, privada, porque si estamos esperando al servicio público de ayuda emocional, también podemos esperar sentados. Y por último, les quería hablar de la responsabilidad administrativa de aquellos directores o funcionarios públicos que no cumplan con su obligación. Bueno, pues la responsabilidad administrativa significa que las inspecciones también implicadas en la falta de vigilancia con respecto al acoso escolar podrían ser de alguna forma responsables, persona jurídica responsable del daño causado al menor.
y ni que decir tiene cuando ese menor termina desgraciadamente en conductas de suicidio, las lleva a término o simplemente